Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. ¿Por qué no se recomienda usar el celular en las noches? ¿Cómo afecta la basura electrónica al planeta? ¿Y cuál es la novela inédita de Gabriel García Márquez? Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Más del 97% del agua es salada y está en los océanos. Casi el 3% es dulce y de esa el 70% se encuentra en estado sólido en los casquetes polares y glaciares. El 30% en depósitos subterráneos y el 2% en lagos, ríos y pantanos. La NASA, a través de sus satélites, proporciona valiosa información de esta. We live on a water planet. From millions of miles away, Earth shines blue, with almost 70% of its surface covered in water. But most of that water is in the oceans. It's salty. On Earth, only about 3% of water is fresh, the stuff we drink and use to feed our crops, and it's constantly moving. Through the atmosphere, soil, aquifers deep underground, and even living things. That's where NASA satellites come in. Taking a global look at freshwater provides important information about droughts, floods, and water quality around the globe. The more we know about water and its availability, the better decisions we can make about how to manage it, from identifying food insecurity before aquifers run dry, to pinpointing when and where rivers will flood. Tracking water from space gives us an advantage in using it. For example, looking deep underground, the Gravity Recovery and Climate Experiment, or GRACE mission, measured water stored in aquifers. When human activity and drought drain aquifers, they can be replenished by sufficient precipitation, but they aren't always. GRACE watched how water moved in and out of aquifers from 2002 to 2016. Closer to our feet, water in the soil changes quickly in response to precipitation. We can see soil get wetter in response to rainfall, and about a month later, watch as vegetation blooms where the soil is sufficiently moist. We can track all of these steps with satellites, which help us predict where food insecurity may crop up before it becomes a problem. Satellites help us track rivers and lakes, too. Reservoirs can become contaminated by blooms of algae, which grow in response to fertilizer running off from farms and cities. In the upper Midwestern US, there are hundreds of lakes, so it can be difficult to track them all individually. A view from space helps us keep an eye on lakes with blooming algae. Rivers are an important source of water for communities around the globe. And often, these rivers originate as snow high in the mountains. Snowpack, or the amount of snow that falls and accumulates on the ground, feeds rivers on a seasonal basis. Earlier snowmelt can affect how and where water is available for irrigation. And as the climate continues to warm, snowpack is disappearing at lower altitudes, and what does exist is melting faster. Our planet is constantly in motion, with freshwater shifting around the globe. Those changes are happening faster in a warming world, with precipitation falling in different places and rivers flowing new speeds. NASA's view of where freshwater is and how it moves is even more important than ever. From deep below the ground up into the atmosphere, we're helping people manage their water better. En 2023, Australia sufrió un número desproporcionado de muertes por mordeduras de tiburón, ya que representó el 22% de todos los ataques y el 40% de las muertes. Estos son ataques no provocados en los que el tiburón
confunde a una persona con una presa, como puede ser una foca. Las costas del estado de Florida, en el sureste de Estados Unidos, son la capital mundial de las mordeduras de tiburones a humanos. En 2023, 16 de los 69 ataques de tiburones registrados a nivel global sucedieron aquí, según un informe publicado por la Universidad de Florida. Una latitud subtropical y aguas ricas en nutrientes permiten la presencia de muchos peces, que sirven de alimento a los escualos, mientras que sus kilómetros de playa y su buen clima atraen a numerosos turistas. Hay mucha gente y muchos tiburones en el agua. Los tiburones van por los peces de los que normalmente se alimentan, pero de vez en cuando la gente se mete en el camino, se equivocan y muerden a la gente. En casi el 95% de los casos, las mordeduras son involuntarias, fruto de la falta de visibilidad y la mala suerte. Los defensores de los tiburones aseguran que si estos animales quisieran realmente atacar a la gente, habría más de 10,000 casos al día en todo el mundo. No son muchas mordeduras en realidad. Es como cuando se estrella un avión. Si alguien es mordido, es una gran noticia, es sensacionalista. Sirve para vender camisetas. Jonathan Campbell, instructor de buceo, también lucha por cambiar la imagen que tenemos de estos animales. En 2 años lleva más de 500 inmersiones en las que acompaña a una decena de turistas a sumergirse con tiburones. Cuando salen después de su primera inmersión están emocionados, están sorprendidos. Ven a los tiburones en la televisión, en películas como monstruos espantosos. En el agua realmente son como cachorros tímidos. Los expertos coinciden. Los tiburones no son los monstruos marinos que nos podemos imaginar, así que no hay motivos para cancelar esas merecidas vacaciones a la playa. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, casi el 80% de la población mundial de 10 años en adelante tiene un teléfono móvil, y China, India y Estados Unidos son los que más usuarios tienen, superando los 100 millones. Usar el celular en las noches puede quitar el sueño. Si eres de las personas que usan el celular en la cama, cuidado. Está comprobado que ver el celular en la noche espanta el sueño. Al anochecer, la oscuridad estimula la producción de una hormona llamada melatonina. Cuando esta llega a un pico, tu cerebro envía la señal de que ya es hora de dormir. Si entonces ves el celular, tu cerebro capta la luz blanca de la pantalla como si fuera luz de día, y esto provoca que se active el proceso para despertar. Como además ya estaba preparándose para dormir, se confunde y este es otro motivo para mantenerte alerta. Para que vuelvas a tener sueño, la melatonina tiene que llegar otra vez a un cierto nivel, lo que puede tardar alrededor de 1 hora. Algunas pantallas tienen la opción de verse amarillentas de noche, pero este tono también entorpece el efecto de la melatonina, así que la recomendación para que puedas descansar mejor es que no veas el celular al menos 2 horas antes de dormir. Según el Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, en el mundo se producen más de 430 millones de toneladas de plástico al año y se desechan más de 280 millones de estos productos de vida corta. Así es como se fabrica este material. La mayor parte del plástico proviene del petróleo crudo. Primero se calienta a alta temperatura en una refinería y luego se envía a una torre de destilación donde se separan sus distintos componentes. Los productos más pesados se depositan en la parte inferior de la torre y los más ligeros suben a la cima. Uno de estos productos es la nafta, un líquido utilizado en la mayoría de los plásticos. En las plantas petroquímicas, la nafta se somete a un tratamiento conocido como craqueo a vapor. El líquido se calienta a 800 grados centígrados en presencia de vapor de agua y luego se enfría a 400 grados. La nafta se transforma en gases como etileno y propileno, que luego se someten a un proceso de polimerización para crear plástico, que sale de la fábrica como polvo granulado. Para darle forma, los fabricantes utilizan extrusoras. Los gránulos se calientan y se mezclan mediante un tornillo sin fin.
Luego, se les da forma utilizando un molde que se adapta al producto final. El aumento de la basura electrónica se atribuye a un mayor consumo, la falta de opciones de reparación, los ciclos de vida más cortos de los aparatos y una infraestructura inadecuada para gestionar los residuos. La Organización de las Naciones Unidas presentó un informe sobre este problema. La basura electrónica crece 5 veces más rápido que el reciclaje de la misma. Así lo refleja un estudio de la ONU presentado este miércoles, en el que se pide una atención urgente a este problema por parte de la comunidad internacional. En 2022 hubo un récord de 62 millones de toneladas de basura electrónica, un 82% más que en 2010. Para hacerlo más gráfico, estas cantidades se traducen en más de 1,5 millones de camiones de 40 toneladas. Mientras tanto, menos de una cuarta parte de la masa anual de desechos electrónicos producidos se recolectó y se recicló según los protocolos internacionales, con lo que se perdieron recursos naturales recuperables y se generaron crecientes riesgos de polución para comunidades en todo el mundo. El informe recalca que cada producto desechado con un enchufe o una pila son un peligro para la salud y el medio ambiente, y es que contienen aditivos tóxicos o sustancias peligrosas como el mercurio, que puede dañar el cerebro humano y el sistema de coordinación. El progreso tecnológico, el aumento del consumo, las limitadas opciones de reparación de los aparatos electrónicos, los ciclos de vida más cortos de los productos o la creciente electronificación de la sociedad contribuyen a este empeoramiento de la tasa de reciclaje. En medio de la esperanza de los paneles solares y equipos electrónicos para combatir la crisis climática, la ONU alerta, sin embargo, de que la aparición de los residuos electrónicos requiere una atención urgente. Está usted viendo NSC. Síganos en nuestras redes sociales, Dailymotion, Facebook, X e Instagram. Somos NSC Iberoamérica. La demanda mundial de aluminio aumentará casi un 40% al 2030, según un informe de CRU International. El sector necesitará producir más de 30 toneladas métricas adicionales para satisfacerla. En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México, estudian la transformación de este elemento. Hola, hoy les platicaré acerca del aluminio y su transformación. El aluminio es un metal súper útil que nos encontramos en muchos objetos de nuestra vida cotidiana. Es muy resistente, duradero y, lo mejor de todo, muy ligero. Pero su extracción de la tierra puede ser muy dañina para el medio ambiente, lo que ha hecho que el reciclaje del aluminio sea cada vez más popular y necesario. Reciclar el aluminio tiene muchas ventajas. Ayuda a reducir la cantidad de basura en los vertederos, ahorra energía y recursos naturales, disminuye la contaminación del aire y del agua y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero eso no es todo. El reciclaje del aluminio también tiene algunas desventajas, como el uso de mucha energía para procesar el material. En el Laboratorio de Tecnología de Cerámicos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, estudiantes de Ingeniería de Materiales están creando cerámicos avanzados utilizando chatarra de aluminio reciclado. El proceso es muy interesante. Se disuelve el aluminio a temperatura ambiente y se convierte en partículas sólidas de tamaño nanométrico, a partir de las cuales se pueden obtener dos tipos de alúmina con diferentes características. La gamma, para fabricar cerámicas, catalizadores y absorbentes, y la alfa, para producir herramientas de corte, materiales refractarios, componentes electrónicos e incluso implantes médicos. Es sorprendente todo lo que se puede hacer con algo que normalmente consideramos como basura. Así que la próxima vez que disfrutes de una bebida en lata de aluminio, recuerda que tu acción contribuye a un mundo más sustentable y a la creación de materiales avanzados. Gracias por su atención. Hasta la próxima. A la línea del Ecuador se le conoce como paralelo cero y divide nuestro planeta en dos mitades iguales, el hemisferio norte y el sur. Cuando un barco cruza esta línea imaginaria, existe la tradición de pedir permiso
al rey Neptuno. Cruzar de un hemisferio a otro en el mar requiere del permiso del dios Neptuno, según la tradición de algunos marineros y tripulantes que deben ganarse su confianza para cruzar o sufrir las consecuencias de la mala suerte. Y la tripulación del Arctic Sunrise, el barco de la organización ecologista Greenpeace, no se olvida de ello. Aunque no es algo obligatorio, ciertos tripulantes prefieren no tentar a la suerte y seguir las tradiciones, mientras otros acompañan el evento por el simple gusto de participar y unos más no le dan importancia y recorren las azules aguas del Pacífico sin incluso percatarse del momento en que se cruzó la línea ecuatorial. Así lo dijo la alemana Christine Weiss al momento de cruzar los hemisferios. Sí, saltar es algo que siempre hago. En realidad no es una tradición marinera, pero creo que es divertido. El Arctic Sunrise partió del archipiélago de Galápagos hacia el norte en el marco de una expedición científica de la que forma parte F. Según Weiss, en la tradición náutica, se piensa que el dios Neptuno tiene que autorizar el paso hacia el otro hemisferio y quien lo pide debe ser digno de merecerlo. Neptuno habla a través de aquellos que ya están familiarizados y ya han cruzado el océano, y son las personas que están autorizadas y pueden interpretar la voluntad de Neptuno y autorizan o no el permiso. Weiss es la tercera oficial del barco y explica que el cruce de la línea ecuatorial es un momento especial para los marineros. Pero, ¿qué pasa si se cruza sin la autorización de Neptuno? Pues puede traer mala suerte y consecuencias según las creencias, como lo afirma la alemana de 44 años entre risas, mientras mira el océano infinito bañado por un fuerte sol que hace brillar sus aguas. Entre bromas, la alemana pregunta si sintieron el cruce de la línea ecuatorial porque tan pronto el barco pasó al hemisferio norte, la embarcación dejó atrás su tranquilo navegar y comenzó a agitarse. Pero en realidad asegura que es porque el barco abandonó el canal Simón Bolívar entre las islas Isabela y Fernandina y entró a mar abierto. En el 2022, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México tuvo casi 3,000 personas matriculadas, de las cuales más del 40% fueron hombres y casi 60% mujeres. De 550 que egresaron, 486 fueron de artes y humanidades. Las y los artistas en este país sufren de precariedad laboral. Para los artistas, que son quienes crean y distribuyen la cultura, el panorama es aún más desalentador por la falta de reconocimiento legislativo, precariedad laboral y falta de espacios de distribución, entre otras problemáticas. En primer lugar, yo diría que no tenemos hasta el día de hoy una identidad dentro de la Constitución. No tenemos una identidad ni una figura respaldada por la ley, ¿no? Entonces, no estamos incluidos en la Ley Federal del Trabajo, porque la Ley Federal del Trabajo contempla solo las relaciones obrero-patronales, que no tienen nada que ver con el sistema de relaciones laborales que suceden entre los artistas independientes de la danza y de cualquier disciplina. El 44.5% de los artistas en México ejercen en condiciones laborales precarias, de acuerdo al artículo de Entre Ciencias de Revista UNAM. El acceder a una educación que contempla las artes también como eje fundamental de la formación integral de un individuo. En fin, o sea, son un montón de cosas que reverberan a partir de que no existimos dentro de la propia ley, ¿no? Entonces creo que uno de los primeros aspectos que habría que resolver es esto, que tengamos una identidad dentro del marco legislativo y a partir de allí podamos avanzar en una serie en resolver una serie de vacíos históricos que generan esta precariedad en la cual existe el artista de la danza y de las artes en general, ¿no? Diversificar las vías de consumo y distribución del arte no solo ha abierto un panorama de nuevas narrativas para los artistas, sino también un espacio de acceso para la población desde diferentes puntos geográficos. Frente a estas problemáticas, los especialistas en gestión de las artes y la cultura afirman que es necesario generar nuevas formas de consumir y producir arte, y así procurar que llegue a todas las personas. Generar redes solidarias, generar espacios desde otras economías, ¿no? Es decir, utilizar el trueque, utilizar bancos de tiempo, utilizar otras herramientas que nos permitan, pues, seguir existiendo y seguir activando. Y creo que hay múltiples plataformas que justo lo que estamos interesados es en
mostrar lo que están haciendo los creadores y creadoras. El arte sigue siendo un rubro pendiente y menor al momento de asignar recursos y generar políticas públicas de desarrollo. Sin embargo, el gremio cultural y artístico cada día pone su esfuerzo, capital propio, habilidades y creatividad para lograr que siga siendo algo más que una actividad recreativa y se convierta en un motor de desarrollo humano. Gabriel García Márquez, fallecido en el 2014, es autor de la novela 100 años de soledad, publicada en 1967, la cual llevó a recibir el Premio Nobel de Literatura en 1982 a este autor. Ha sido traducida a más de 40 idiomas y se cree que se han vendido entre 30 y 50 millones de copias. Este año se publicará una novela inédita de este escritor. En agosto nos vemos. Así se llama la novela póstuma del Nobel colombiano de literatura Gabriel García Márquez, que acaba de ver la luz. Unos 15 años antes de fallecer en abril de 2014, Gabo emprendió la escritura del libro que cuenta la historia de Ana Magdalena Bach, una mujer que cada agosto visita la tumba de su madre en una isla del Caribe. La protagonista aprovecha los viajes para dejar de lado su vida de castidad y tener citas eróticas con desconocidos. El mismo estilo de García Márquez, la misma maestría para narrar, la capacidad de orfebre, de delicado en cuanto al manejo de la prosa. Y el tema muy interesante porque es el tema del amor. En 1999, el Nobel de Literatura leyó públicamente el primer capítulo, pero se abstuvo de publicar el resto de la obra ya que no lo satisfacía y se limitó a entregar a sus familiares versiones del manuscrito. Por decisión de sus allegados, los manuscritos y mecanoscritos de esta obra fueron alojados en una biblioteca de la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Según los hijos del principal exponente del realismo mágico, las opiniones de académicos que leyeron fragmentos de la obra convencieron a los hermanos de unificarlos en un libro. Pese a que se rumoraba que la novela no tenía un final, sus descendientes aseguran que antes de morir desarrolló por completo la historia, última sobreviviente de su universo literario. Pues un tesoro, porque indudablemente ya no hay más. Ya digamos que con esta obra García Márquez cierra su ciclo narrativo y lo cierra con un colofón grandioso. Fallecido en Ciudad de México, García Márquez es considerado uno de los autores más relevantes de la historia y el más importante escritor del boom latinoamericano, un fenómeno de las letras que surgió en los años 60 y 70. La plataforma de streaming Netflix estrenará este año una serie inspirada en 100 años de soledad, su obra maestra. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y en las redes sociales nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y les espero en una próxima emisión.